Le negaron la pensión de sobrevivientes de invalidez, de vejez o sufrió un accidente laboral. Llámanos o visítanos. RCA Abogados, expertos en seguridad social y derecho laboral. Estamos, gracias a su salud por la invitación, gracias por permitirnos abordar un tema que ha sido muy importante. Realmente la parte de tabaco, vapeo, es algo que se está viendo creo que en todos nuestros campos laborales, familiares, parte estudiantil. Hemos visto que ha tenido realmente muchas preguntas. ¿Qué sucede y qué se presenta y queda aparte del tabaco, el vapeo en cavidad oral? Y hoy vamos a tratar de demostrar algunas características, algunas lesiones que se presentan por la parte del tabaco y el vapeo en cavidad oral. Dame un segundo, aquí estoy tratando de compartir. Chu, 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 chu. A ver si tú me confirmas si se ve. Sí, señor. Perfecto. Listo. Pero, ahora sí. Bien. Ok. Listo, entonces, vamos a iniciar. Voy a cerrar aquí para que no nos vaya a poner inconveniente. Cerramos acá un segundo. Tenemos esto acá. Listo. Entonces, bueno, entonces, tabaco y vapeo lo que no ves también daña. Como le dijo Derly, yo soy odontólogo, especialista en patología oral y medios diagnósticos de la Universidad del Bosque, actualmente presidente de la Academia Colombiana de Patología Oral, expresidente del Colegio Colombiano de Odontólogos, pertenece a la Junta Directiva de Salud, y realmente lo que queremos con esto es hacer esa integración multi e interprofesional que tenemos con este tema tan importante. Mi alma mater, la universidad, pregrado, posgrado y actualmente, como dijo Derly, terminando la maestría en educación superior. Y de aquí, después de la universidad, los que conocen o no he estado aquí en el Simón Bolívar, es mi sitio de trabajo donde llevo 17 años, donde hemos tenido, esperemos que se me abrió esta, segundo, que no estoy viendo acá, se me abrió. Derly, ¿me escuchan? Derly. Sí, señor. Creo que me salí, pero creo que ya volví. Sí, sí, señor. Ok, ya, listo. Ya, entonces, yo acá, univers- entonces, Hospital Simón Bolívar. ¿Por qué no me deja ver acá? Pero hagamos eso, es que cuando trato de cambiar me aparece toda la pantalla y no me deja ver las imágenes. Ya, listo. Entonces, el Hospital Simón Bolívar, el lugar donde llevo trabajando desde hace 17 años, y cuando les pregunto y cuando estamos presenciales, digo, ¿qué es lo que más recuerdan que el Hospital Simón Bolívar? Todo el mundo habla de la unidad de quemados y creo que en esta época es donde más fuerte se vuelve esta unidad. Desafortunadamente es donde más quemados tenemos en estas épocas de diciembre, pero hay más servicios y tenemos muchos más servicios. Tenemos toda la parte de VIH, toda la parte de medicina interna, pediatría, urgencias. Y lo que hemos querido mostrar acá es que desde este consultorio donde está esta flecha, nosotros hacemos parte de todo ese andamiaje que tenemos acá y hacemos parte de todo el manejo de los pacientes que tenemos en el hospital. Y por eso es importante poder
mirar y revisar completamente. Y es hacer esto, realmente algo que dice y dice la literatura y lo que estamos hablando ahora es volver a meter la boca en el cuerpo. Y es que hay una mejor integración de la práctica de medicina y odontología, y por eso están hablando de nuevos modelos educativos y prácticos que enfatizan el trabajo en equipo y la educación interprofesional. Y tal vez van a escuchar mucho ese término que voy a tocar ahora y es la parte de interprofesional y multiprofesional o directamente tener esto integrado en un paciente, en un ser que realmente necesita un manejo integral. Y la integralidad es lo más importante acá, porque podamos decir, todos podemos ver al paciente y creo que todos debemos revisar al paciente. Y por eso creo que estos espacios que directamente convoca su salud cuando hablamos de profesionales de la salud. Es para eso, es pensando en el paciente y que todos somos pacientes. Entonces, esto es un estudio que hay, realmente hay muchos estudios que ya han empezado a salir, pero este creo que es el que más relevancia ha tenido en esto que estamos trabajando y es volver a tener todo un manejo interprofesional que damos al paciente como eso, como la parte completa al paciente y no segmentemos a nuestros pacientes. Y todo inicia en la boca, realmente, pero la boca a veces nosotros decimos el cigarrillo inicia en boca, pero los cambios clínicos pueden empezar desde cuando el paciente llega a nuestra consulta, cuando el paciente llega y lo estamos revisando en cualquiera de nuestros campos, y los labios son muy importantes y los labios nos reflejan, nos manifiestan qué está teniendo el paciente, qué está presentando el paciente, si tiene alguna alteración o no. Y creo que no tuviéramos boca, estaríamos hablando de otro campo y estaremos trabajando en otro campo en este momento, pero lo que tenemos acá y es realmente empezar a revisar a nuestro paciente desde el momento en que llega. Vamos a ver que hay algunos cambios específicos que los podemos determinar cuando el paciente es fumador o cuando el paciente tiene algunos olores y cuando el paciente tiene un tema de halitosis, podemos determinar si el paciente es o no, o está asociado a esto, lo que estamos viendo clínicamente lo podemos asociar a algún hábito, ya sea del cigarrillo, que es lo que vamos a hablar, o lo que estamos tocando el día de hoy. Cuando empezamos a definir y a revisar completamente todos los cambios que tiene nuestro paciente. Y cuando miramos el tema del tabaco, que es lo que realmente genera y afecta y tiene este riesgo tan alto de generar lesiones, encontramos que el tabaco sin humo se ha asociado con el cáncer de encabezado oral durante varias décadas. Y aquí tenemos un tabaco masticable, tenemos el tabaco molido, el finamente molido que puede estar seco o húmedo, y el snus, que es un rape húmedo y está pasteurizado. ¿Por qué traigo esto en este momento para que lo revisemos? Porque estamos observando y ya hemos tenido algunos pacientes que están llegando con esto que se veía en otros países. Realmente esto se veía mucho en la India y estamos viendo pacientes que lo están trayendo y lo están comercializando y lo están dando, no está aprobado y hay pacientes que están llegando con estos tarritos directamente de rapé o el tabaco masticable, están empezando a masticar. Y lo más preocupante es en las generaciones y nuestros jóvenes. A nuestros jóvenes les están vendiendo esto como si no tuvieran ningún riesgo, no tuviera ningún problema para la salud, porque es un tabaco que no se está fumando, no se está generando ese proceso de aspiración del tabaco. Entonces, por el caro les están diciendo que no tiene inconvenientes. Entonces, realmente el tema publicitario ante estas lesiones o perdón, ante estos productos termina siendo engañoso con los jóvenes y desde ahí es que donde tenemos que empezar a prevenir y es con nuestros jóvenes, nuestros adolescentes que realmente empiezan a probar algunas cosas que son preocupantes y lo que tenemos acá es que este tipo de tabaco puede llegar a generar cáncer y con todo este intercambio que tenemos cultural hay que estar muy pendientes de lo que pueden estar dándole o pueden estar consumiendo los adolescentes y por eso son importante determinar los cambios que ellos tengan y cualquier cambio que encontremos en cavidad oral podamos analizarlo. Entonces, vamos a hablar de estos dos productos, ahora sí, de nuestro cigarrillo, el cigarrillo que conocemos, el convencional, el de fumar y el cigarrillo electrónico o el vapeo. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que empezar a mirar y realmente es qué pasa con el uno y el otro
y el vapeador se ha vendido como una mejor alternativa, pero por eso lo pongo en interrogante, porque realmente es una mejor alternativa. Y cuando nosotros vemos siempre todo se ha enfocado al cigarrillo, al cigarrillo inhalado, al cigarrillo, perdón, sí, al cigarrillo directamente convencional, y se dice que tiene una autopsia asesino, que tiene acetaldehído, acrolina, acetona, neftalmina, metanol, pireno, fenoles, butanos, en fin, lo que tenemos son muchos productos que pueden llegar a generar problemas y alteraciones en el paciente, desde problemas respiratorios hasta lesiones neoplásicas o cancerígenas. Y la mejor alternativa, como lo han vendido, es realmente el cigarrillo electrónico, que dicen que tiene una similitud gestual, ayuda a combatir la adicción psicológica, va a tener aromas alimenticios, una evaporación, no existe combustión, dice que los vapeadores son pasivos, que el gran problema que hay, y eso lo tengo acá en esta página es para que miren, al no generar ingresos, directamente se está llevando una política antidemocrática, porque realmente esto debería ser lo que deberían estar los gobiernos promocionando, retirando el tabaco convencional y promocionando el vapeo, porque el vapeo no tiene ningún problema y realmente no va a generar problemas a la salud. Esto es lo que están vendiendo en la publicidad, y esto es lo que nos están vendiendo a quienes, y lo vuelvo y lo digo directamente de nuestros jóvenes, el tema del vapeo, que es la mejor alternativa porque no va a tener ningún riesgo. Y encontramos más publicidad cuando decimos fumar versus vapear. Entonces decimos que fumar tiene más de 4.000 toxinas cancerígenas, genera mal olor, 6.1 millones de muertes anuales. Dice que el 5% de los fumadores que usa chicles y parches dejan de fumar, y el costo promedio anual de fumar sale por más o menos 3.863 euros. En cambio, vapear dice que tiene ingredientes comunes de la naturaleza, polietilglicol, agua, nicotina, glicerina vegetal, aroma, no tiene olor y tiene miles de sabores. Y el 65% de los fumadores que empiezan a vapear dejan de fumar. O sea, cuando uno observa esto y cuando nos venden esto, y si ya van a la parte económica, dice que el costo medio anual de vapear es 354 euros. Realmente uno dice, esto es una maravilla, es lo mejor que puede existir. Voy a dejar de fumar, no voy a tener, no tengo olor, tengo miles de sabores, es natural, entonces no habría ningún inconveniente. Desafortunadamente es lo que estamos viendo, y lo que se ha observado es la información errada y falsa que le están vendiendo para que la gente cambie directamente de fumar a vapear. Entonces, cuando empezamos ya a revisar cada uno de los dos, encontramos los efectos que tiene el tabaco directamente en los órganos y directamente en cavidad oral. Y lo que sucede es que al fumar, los órganos y tejidos de la cavidad oral están expuestos a efectos irritantes, térmicos, tóxicos y cancerígenos. La temperatura que tenemos del humo va a variar entre 50 y 60 grados centígrados, solo el humo, pero tenemos que la temperatura cuando se encuentra encendido es alrededor de unos 300 grados centígrados. Entonces, el aumento de la temperatura en la cavidad oral es muy alta y va a empezar a generar estos irritantes tóxicos y cancerígenos en cavidad oral. ¿Qué más encontramos al revisar la literatura y al mirar todos los artículos que hay? Que el Centro y Control para la Prevención de Enfermedades, directamente el CDC, nos dice que hay diferentes lugares donde puede generar lesiones neoplásicas o tumorales fumar. Empezamos en la boca, directamente la parte de boca, el esófago, estómago, pulmones, puede generar leucemia mieloide aguda, en el hígado, páncreas, y puede llegar hasta dónde, directamente hasta el cervix, el uterino, el colon o el recto. Entonces, en todo esto está identificado que el tabaco puede llegar a generar lesiones cancerígenas o tumorales, y esto está reportado directamente. Esto es del CDC, la información básica que tiene el tabaco y los lugares donde ha sido reportado las lesiones por consumo de tabaco. Y de ahí viene entonces el cigarrillo electrónico. El cigarrillo electrónico fue la opción que utilizaron y fue inventado en China en el 2003. Y lo que dice
el cigarrillo electrónico es, el usuario lo inhala por la boquilla, directamente hay un chip que calienta el atomizador, que produce vapor, hay un cartucho que es el cartucho recargable, hay un botón de encendido, una batería recargable y un chip que enciende la luz LED directamente el color cuando lo está utilizando. Entonces, un dispositivo, dispositivos pueden ser dispositivos con tanque mediano, un cigarrillo recargable, un cigarrillo descartable. Esto es como, como se encuentra en el mercado. Y lo que se observa directamente acá es cuando en este cartucho recargable empieza a ver este chip que calienta y produce vapor, empezamos a encontrar y empezamos a ver directamente qué es lo que tendría este cartucho y sería propilenglicol, glicerina vegetal o glicerol, aromas para cigarrillos electrónicos, nicotina líquida que puede ser opcional y agua biodestilada que también puede ser opcional. Pero esto es lo básico que tendría un cigarrillo electrónico. Hasta aquí creo que no vemos nada grave y no habría ningún inconveniente con estos inventos del 2003 que son los cigarrillos electrónicos. Y entonces, ¿qué es un vapeador? Y aquí ya empezamos a hablar de lo primero que les decía iniciando y es las estrategias engañosas. Y esta es una estrategia engañosa de mercadotecnia para evitar la expresión de cigarrillo electrónico. Entonces, cuando uno pregunta, no dicen, ay, dame un cigarrillo electrónico, sino, dame un vapeador. ¿O qué tengo? Tengo un vapeador. Y esto fue la estrategia que utilizaron para cambiarle el nombre y que la gente no chocara con el término cigarrillo electrónico. Entonces, realmente los efectos negativos para la salud son muchos. EVALI, que es una afección que se da a nivel respiratorio y se identificó en un paciente joven de 14, 15 años. También está identificado cáncer, enfermedades neurológicas, cardiovasculares y orofaringias. Entonces aquí empezamos ya a ver diferentes alteraciones y problemas a nivel sistémico que pueden llegar a generar estos vapeadores. Pero volvemos a la publicidad, entonces fumar o vapear. Cuando uno ve estos dos pulmones, los que hemos tenido la posibilidad de derrotar o estar en la parte anfiteatro, cuando un pulmón directamente por nicotina observa todas estas pigmentaciones, el pigmento que tiene, y lo comparan con unos pulmones que no vapean, y el cambio es absoluto. Entonces dicen que es mejor, o sea, vapear. Mire cómo termina la parte respiratoria cuando un paciente fuma, mire cómo está con el tema de vapeadores. Pero todo esto es lo que realmente tenemos que empezar a decirle a nuestros familiares, a nuestros conocidos, si tenemos adolescentes, si tenemos hijos, como mi caso, que tengo una hija preadolescente. Entonces, desde esa edad hay que empezar a decirles realmente vapear no es bueno y no es como nos lo están vendiendo y no es tan cierto todo lo que dicen. Y empezamos a ver en este artículo directamente del 2024 lo que nos dice qué tiene y cuáles son los riesgos que tiene vapear. Entonces el aerosol que forma este cigarrillo electrónico va a tener nicotina, como lo hablábamos, el propilenglicol, la nitrosamida, y lo que va a hacer directamente va a empezar a tener algunas alteraciones. Y la nicotina va a empezar a alterar directamente, va a empezar a generar alteraciones hemodinámicas, arritmias, va a empezar a presentar dislipidemias, arteriosclerosis, el propilenglicol, ¿qué nos va a decir? Las arritmias, dislipidemias, arteriosclerosis, trombosis, inflamación, es la parte de lo que nos decían que son naturales y que tienen unas partes naturales y que no tienen inconvenientes. Empezamos que sí, tiene un estrés oxidativo, una citotoxicidad, la nitrosamida es un potente carcinogénico, y aquí empezamos a hablar de algo que son los metales. Entonces, este cigarrillo sí genera metales y estos metales van a tener una inflamación, aterosclerosis, alteraciones hemodinámicas, un estrés oxidativo y una disfunción endotelial. Entonces ya se empezaron a identificar, si vemos 2023, 2003, que es cuando se lanzó este cigarrillo, al 2024 apenas llevamos 21 años donde se ha podido empezar ya a identificar las alteraciones que tiene. Y aquí tenemos lo que hablan los diferentes estudios de las enfermedades que tienes. Arritmia cardíaca, hipertensión, síndrome coronario, insuficiencia cardíaca. No me voy a quedar aquí están las referencias para los que quieran directamente tenerlas. Y hablamos que
¿Cuáles son las recomendaciones que nos dice? Que tiene mayor riesgo de arritmia, los cigarrillos electrónicos y sus componentes solitarios inducen arritmia cardíaca, que fue probado a nivel de ratones. Los usuarios de cigarrillos electrónicos en foros en línea como hipertensión, síntoma cardiovascular, es más común después de usar cigarrillo electrónico. El acetaldehído y el propionaldehído inhalados en los cigarrillos electrónicos tienen mayor aumento de la presión arterial. Esto fue el modelo que se hizo a nivel de ratones. El uso directamente de cigarrillos electrónicos puede ayudar a los fumadores con hipertensión arterial a controlar la presión arterial. Es algo que lo dejaron directamente como interrogante, porque dice que los fumadores hipertensos que dejaron o redujeron el consumo de tabaco al cambiar a cigarrillo electrónico les ayudó con esto, pero también empezaron a salir donde nos dicen que regularmente lo que se observaba es que tenían un aumento mayor de infarto al miocardio, los cigarrillos electrónicos, y también mayor por ciento de riesgo en infarto al miocardio. Esto fue en el 2019. Y así empezamos a observar que lo que tiene es muchas alteraciones y lo último que dice puede empeorar una insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos realmente enfermedades cardiovasculares asociadas al uso de este cigarrillo electrónico. ¿Y qué es vapear? Vapear es inhalar o inhalación de vapor mediante un dispositivo susceptible de liberación de nicotina, un DSLN. ¿Y qué pasa con esta inhalación? Como les dije, existen unos productos que tiene directamente el cigarrillo electrónico, y es propilenglicol, la glicerina vegetal o glicerol, que no son tóxicos a temperatura ambiente, pero con el calor van a formar unos productos de degradación térmica. Entonces, cuando el paciente empieza a hacer el proceso de inhalar este vapor mediante este dispositivo y a generar este calor, ¿qué vamos a tener? Que directamente por el propilenglicol y la glicerina vegetal, vamos a tener que va a empezar a formar acetaldehído, formaldehído y acrolina y formaldehído. ¿Y qué sucede con esto? Estos productos, cuando ya hay este cambio térmico, se vuelven carcinogénicos. Entonces, aquí ya no empieza a ser tan, tan, tan amigable, ni empieza a ser la función que dicen que no va a generar ningún problema y que sirve para dejar de fumar y que no tiene ningún problema para la salud del paciente. Empezamos a observar que estos productos y este cambio que tienen con el calor van a empezar a formar directamente y a volverse carcinogénicos. Entonces, todo esto que estamos viendo y que nos dice la literatura es para enfocarlo y poder revisarlo hacia los problemas que realmente nos puede llevar o que lleva a los pacientes que están fumando. Y aquí tenemos cuáles son esos compuestos orgánicos volátiles que son potencialmente peligrosos. Entonces, lo que decía, hasta etanol, el limoneno es uno de los que más utilizan en los vapeadores y es ese sabor a limón y que tiene ese olor a limón que es muy suave, dicen que es muy agradable. Y lo que encontramos que es que realmente estos productos pueden llegar a tener un número alto de producción, pueden llegar a ser potencialmente peligrosos. Y aquí los tenemos todos los que se han observado y los que se revisaron. Esto fue una revisión que se hizo este año para mirar esos compuestos orgánicos y mirar que cada uno de los compuestos que tiene directamente todos los líquidos de vapeo con sabor, los líquidos de vapeo regulares con sabor, los líquidos de vapeo orgánicos con sabor, los líquidos regulares sin sabor, llegan a generar son potencialmente peligrosos porque tienen compuestos orgánicos volátiles. ¿Qué más hemos obtenido y qué más tenemos desde la literatura? Y decimos que hay una agencia internacional de investigación que está asociada a la Organización Mundial de Salud y esta agencia declaró en el 2006 que el cigarrillo sin humo es cancerígeno en los seres humanos, provocando cáncer en cabeza oral y páncreas. Entonces, desde el 2006 se han prendido alarmas y se ha dicho que el cigarrillo sin humo genera estos problemas y genera lesiones neoplásicas o carcinomas a nivel de cabeza oral y páncreas. Traigo aquí a mi profesor, el doctor Germán Hernández, patólogo oral, y él siempre me inculcó algo desde que estaba estudiando y es eh, en cavidad oral y las alteraciones y las lesiones hay que ser como CSI, buscar el pelito
que nos va a llevar y nos puede orientar, y nos puede decir realmente qué está pasando y qué tiene de alteración y si esa alteración puede llegar a generar riesgo o no para el paciente. Entonces, por eso me gusta traerlo a colación acá y me gusta mostrar al doctor Hernández porque él ha sido esas personas que siempre dice, busquen, revisen, miren muy bien y no dejen que se pase absolutamente ningún cambio, ya sea un cambio clínico que lo vean o por las imágenes que les mostré al principio, que les decía la boca, muchas veces el paciente llega hablando, llega a nuestros consultorios o tenemos a alguien que está hablando y podemos identificar algún cambio, alguna pigmentación, alguna alteración en los labios o en los dientes o en las encías y podemos empezar a identificarlo sin abrir la cavidad oral. Podemos identificar qué puede estar asociado y puede tener estas alteraciones. Entonces, cuando empezamos a identificar, a tener lesiones directamente en cavidad oral, tenemos que tener claro que son muchas. Y cuando las asociamos al tabaco, o las asociamos directamente al tabaco masticable o al cigarrillo o al vapeo, pues podemos presentar lesiones blancas, lesiones rojas, lesiones en rebordos alveolares edéntulos, estas pigmentaciones que sea por masticar y los tipos de lesiones que tenemos son demasiados y a veces quedamos acá y en este punto es importante definir qué podemos hacer con ellos y realmente lo que hay que hacer es empezar a clasificar estas lesiones. Entonces, cuando los pacientes son remitidos, porque tenemos muchas remisiones de diferentes profesiones, entonces nos hacen la remisión y empezamos a mirar los pacientes de muchas lesiones, entonces lo que hacemos es identificar y poder revisar cómo están estas lesiones, qué forma tienen, qué localización tienen, qué color tienen, qué tamaño tienen. Y todo esto, la textura, todo esto lo empezamos directamente a interrelacionar para poder identificar y poder definir y poder mirar estas lesiones, a qué están asociadas, cómo se presentan realmente, qué tienen, si la lesión es elevada, rugosa, dónde está, si está en encía, si está asociada a una zona fisurada, si está en lengua, o si en áreas de pigmentación o áreas blanquecinas, como lesiones que les voy a mostrar más adelante. Y todo esto es para llegar a algo que para el paciente es muy importante y es una impresión diagnóstica. Y la impresión diagnóstica es con lo que nosotros le vamos a decir a nuestro paciente si lo que tiene en cavidad oral es realmente benigno o maligno. Entonces, lo que siempre les digo en todas las conferencias es, lo mínimo que debemos hacer es decirle a un paciente lo que usted está presentando o lo que usted tiene en este momento voy a hablar de mi campo de acción en boca, es benigno, maligno y ya hay que tener este proceso. Tenemos que empezar a manejar estas rutas para poder hacer un manejo oportuno. Hay pacientes que salen de las consultas y dice, doctor, a mí nadie me dijo si esto es bueno o malo y llevo X tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo la asignación de la cita, con la incertidumbre si lo que tengo es bueno o es malo. Entonces, todo esto es importante porque ya cuando llega el paciente y cuando llega con impresión diagnóstica, y cuando lo podemos valorar y vemos que esos factores de riesgo realmente sí tienen un riesgo mayor para malignidad o no, es donde nosotros ponemos esas rutas para que el paciente sea canalizado más rápido y se pueda atender mucho más rápido. Y entonces, el tabaco, el cigarrillo convencional, lo que tenemos es que tiene unas manifestaciones y se puede ver en cavidad oral de la siguiente forma. Halitosis, enfermedad periodontal. Creo que la halitosis en los pacientes que fuman es muy notorio y realmente creo que todos identificamos cuando un paciente ha fumado. Pigmentaciones, predisposición de cáncer, disminución de percepción y olores y sabores, disminución de la saliva y afectación de cicatrización, agudiza el dolor post-exodoncia, aumenta el fracaso de tratamiento periodontal. Eso es lo que está reportado directamente de las enfermedades que nos puede generar el tabaco a nivel de cavidad oral. Y existen unos efectos ya descritos asociados al uso de cigarrillo, al uso de cigarrillo electrónico. La lengua pilosa negra, lesiones a nivel de las mucosas y alteraciones a nivel de mucosas, como lo vamos a ver más adelante, la hipocialia, disminución del flujo salivar, puede aumentar la probabilidad de enfermedad periodontal y gingival
Y hay algo muy relevante y es lo que vemos en los artículos, es pacientes presentan tos, edema traqueal, amigdalitis y laringitis. Entonces, cuando nosotros revisamos pacientes o cuando hay un paciente que tiene cigarrillos electrónicos y estamos con el tema del cigarrillo electrónico con un uso, un uso prolongado, empezamos a ver que estos pacientes empiezan a presentar tos, el edema traqueal, la amigdalitis y la laringitis. Entonces, todo esto creo que todos lo sabemos, muy importante empezar a correlacionar la parte de historia clínica con las manifestaciones, lo que el paciente nos está diciendo, y por eso es que nosotros tenemos que revisar completamente el paciente y volvemos a hablar aquí de la integralidad interprofesional, la parte interprofesional, porque aquí es donde tenemos que empezar a hacer nuestras remisiones y nuestros manejos directamente con las especialidades para que revisemos y analicemos si el paciente tiene o no alteración asociada a la parte del tabaco, a la parte del cigarrillo electrónico. Y entonces vamos a empezar a hablar de la litosis, está fuertemente asociada con el tabaquismo, es la tercera causa de mal olor y la litosis está muy asociada a una hiposalivación o una hipocialia. Y este término quiero que lo tengan muy en cuenta porque es algo que empieza a afectar y empieza a generar alteraciones a nivel de toda la cavidad oral. Entonces, tenemos otro cambio y directamente lo que observamos es este cigarrillo, el cigarrillo electrónico, los cambios de pigmentación que genera a nivel de los queratinocitos y a nivel de los fibroblastos y va a presentar una alteración en la morfología, va a generar un estrés oxidativo y una demanda de DNA, va a empezar a generar necrosis, apoptosis y reducir la proliferación y migración celular directamente y durante esto vamos a empezar a tener una alteración a nivel del microbioma o microbiota de la cavidad oral y se va a alterar. Y al alterarse empezamos a tener muchas manifestaciones a nivel de cavidad oral. Y entonces, una de las manifestaciones que tenemos también, ¿cuál es? La parte de pigmentación. Entonces empezamos a tener unas pigmentaciones que se pueden observar a nivel de los tejidos blandos, a nivel de encía, mucosas, carrillos, empezamos a ver unas zonas pigmentadas, unas áreas melanóticas directamente y son melanosis del fumador y esto es muy frecuente en los pacientes que fuman cigarrillo convencional, se ven estas melanosis muy marcadas. Y pueden estar a nivel de carrillos donde nosotros observamos estas áreas melanóticas, estas máculas melanóticas extensas, parte donde está y vemos que comprometen en este caso el espesor total de los carrillos y pueden tener también algunas áreas hiperqueratóxicas o blanquecinas. Entonces, esto es importante, empezar a revisar, empezar a mirar muy bien y cuando tenemos los pacientes o nos damos cuenta, observamos que hay algunos cambios de color, si ustedes observan acá, aquí hay un cambio de color, miren el cambio de color que tiene el paciente, estas son pigmentaciones asociadas a nicotina, directamente pigmentaciones nicotínicas que tiene el paciente y aquí puedo identificarlas desde el examen clínico sin realizar la apertura completa de la cavidad oral del paciente, donde me doy cuenta que hay unos cambios clínicos que el paciente tiene asociado al uso del tabaco convencional. Hay otros cambios que se presentan a nivel de estructuras dentales. Entonces, en estructuras dentales tenemos, cuando es por cigarrillo, las pigmentaciones son muy marcadas. El cigarrillo convencional las marca mucho, son pigmentaciones que dan a nivel del diente, pigmentaciones que queda el diente totalmente oscuro. Y lo que vemos en el cigarrillo electrónico es que si hay pigmentaciones, no son tan marcadas, pero empezamos a ver un grado de pigmentación en los dientes. Y ese sería un diente normal, comparándolo, cuál sería el grado de pigmentación de los tres. Entonces tenemos cigarrillo convencional, cigarrillo electrónico. Y esto es en el cigarrillo, o sea, el cigarrillo convencional. Lo que vemos son pigmentaciones nicotínicas, pigmentaciones extrínsecas que se presentan en los pacientes, que son muy grandes, muy marcadas, y esto sí es por cigarrillo. Los que fuman o los que han tenido pacientes fumadores o los que conocen a alguien cercano fumador se darán cuenta que las pigmentaciones de los dientes son muy marcadas cuando el paciente es un fumador por cigarrillo.
Y podemos tener esto, que ya son pigmentaciones diferentes. Esto es un paciente con fumador por cigarrillo electrónico, que son pigmentaciones no tan marcadas, pero empezamos a tener otros cambios importantes. Otros cambios importantes que los voy a mencionar de una vez y es la disminución del flujo salival, unas retracciones gingivales, unas lesiones de caries a nivel de la parte cervical o a nivel radicular, y esto se da por estas retracciones tan marcadas por la disminución del flujo salival y empezamos a tener algún grado de pigmentación directamente, lesiones, como lo dije, lesiones cariosas, y todo esto en un paciente que utilizó vapeador. Entonces, con el cigarrillo electrónico y el vapeador tenemos este tipo de pigmentaciones en, en los pacientes, y ya vamos a mirar otras características clínicas en el paciente. Y hay una que les dije, hay que estar muy pendientes porque se vuelve como un dominó, y es una lesión, una alteración que tenemos en cavidad oral, y es la disminución del flujo salival. Y cuando la disminución del flujo salival ocurre o se presenta ya sea por el tabaco o en pacientes que tienen alguna afección sistémica, eso vuelve un dominó. Cae la primera ficha y empieza a presentarse múltiples lesiones en el paciente, manifestaciones clínicas, dolor, molestia, y por eso es importante determinar qué es lo que está causando esta disminución del flujo salival o esta hipocialia en el paciente. Entonces, normalmente los pacientes pueden llegar con una saliva, con ese tipo de saliva, y cualquiera diría, no, pero aquí hay una saliva normal, el paciente está salivando. Pero cuando existe ese tipo de saliva, que es una saliva espesa, filamentosa, son los signos clínicos incipientes o iniciales de una disminución del flujo salival. Muchas veces uno pretende ver al paciente o el paciente o la persona que estamos viendo que está fumando, que tiene cigarrillo electrónico o cigarrillo convencional, con una disminución completa y que la boca esté seca y por el calor, pero muchas veces se inicia así, con esta saliva espumosa, esta saliva espesa. Entonces son los signos clínicos que tenemos que identificar. Entonces tenemos que identificarlos para poder saber si el paciente tiene o no, con otras características clínicas que va a tener, si tiene una lesión o tiene un problema a nivel de su producción o a nivel del flujo salival. Su producción de saliva o flujo salival. Esa es una comparación que se hizo directamente entre el cigarrillo tradicional y el cigarrillo electrónico, mirando el tema de la parte salivar, las citoquinas, y observando realmente qué sucedía y qué hacía. El objetivo de este, ¿cuál era? Evaluar el efecto del consumo de cigarrillos tradicionales y electrónicos, mirar la combustión lenta que tenía. Bueno, aquí se hizo en 25 fumadores, esto lo va a pasar un poco más rápido. Y lo que nos dicen esto es que fumar cigarrillos tradicionales, así como cigarrillos electrónicos y productos de combustión lenta, es responsable de cambios en la respuesta inmunitaria local en la saliva. Entonces, cualquiera, cualquier producto que utilice el paciente o la persona, ya sea cigarrillo electrónico, cigarrillo convencional, va a generar un cambio en la saliva. Aunque se necesitan más investigación, directamente se puede decir que estos dispositivos sí llevan a una alteración a nivel del flujo salival. Entonces sí es importante saber que los pacientes que estamos teniendo en este momento son pacientes jóvenes con mucho cigarrillo electrónico. Y al tener pacientes jóvenes, entonces la alteración del flujo salival va a ser desde edades tempranas, y lo que vamos a tener a futuro va a ser pacientes con múltiples comorbilidades y alteraciones en cavidad oral asociados a esta disminución del flujo salival. Y entonces, ¿qué sucede con esta hipocialis? Directamente se afecta la glándula salival. Y esto sí es un paciente que tiene una alteración en la glándula salival. Paciente que presenta una lengua fisurada, presenta unas lesiones candidiásicas, unas fisuras en la lengua, puede tener una lengua depapilada completamente. Y son pacientes que sienten la boca seca, totalmente seca. Es diferente, como la primera que les mostré, que era signos incipientes de boca seca, pero ahí es donde hay que prender las alarmas y hay que revisar, porque ahí es donde se puede empezar a controlar y mirar realmente qué está pasando y qué tiene el paciente que lo está llevando a generar esta lesión a nivel
de las glándulas salivares. Como les decía, esos signos incipientes, la salida filamentosa, y esto puede llevar directamente a esto, que los pacientes lleguen a un momento en el cual ya no tenga saliva y empiece a generar estas adherencias, que ya no hay saliva en el paciente, empieza a tener unos problemas periodontales grandes y son pacientes que han tenido uso de cigarrillo en cabeza oral y lo que ha generado es esta pérdida completa de las estructuras dentales más la alteración del flujo salivar. Entonces, por eso es importante analizar y revisar, mirar todo el contexto del paciente y mirar los pacientes si están o no y si ese factor que tienen de riesgo, qué cambios nos está presentando, nos está desarrollando en la cavidad oral. Y esta hipoxialia es importante porque puede generar ageusia, hipogeusia, disgeusia, síndrome ardor bucal, disfagia, caries dental, enfermedad periodontal, entulismo, trastornos temporomandibulares. Y normalmente la hipoxialia no lo veía en pacientes adultos mayores, pero estamos viendo que desde edades tempranas se están presentando alteraciones en el flujo salival y en esa composición de la saliva. Por eso es importante definir y mirar muy bien si los pacientes que tenemos tienen asociada esta disminución del flujo salival que puede llegar a presentar y a generar muchas lesiones y muchos cambios clínicos en el paciente que van a afectar su calidad de vida. Y esta disminución del flujo salival lo que hace es que se cambie todo ese microbioma y esos microorganismos que tenemos en la boca. La boca tiene muchos microorganismos y tenemos una cantidad yo les digo, cantidad de bichitos, que esos bichitos necesitamos empezar a controlarlos y mirar cuántos tenemos, qué están haciendo y qué generan en boca. Y en este estudio lo que hicieron fue mirar la ecología de la lengua humana en el directamente en el microbioma, en la parte dorsal de la lengua y lo que encontraron en la parte dorsal de la lengua es que hay múltiples microorganismos, solo la lengua, Rhodia, Veillonella, Prevotella, Actinomyces, Streptococcus, Fusobacterium, y lo importante, voy a centrarme en el Fusobacterium, si ustedes se dan cuenta, el Fusobacterium tiene muy poquitos, aquí no vemos casi señalado, lo que más vemos es Rhodia, y de pronto vemos un poco de Actinomyces en la zona, la posterior de la lengua, y es importante, este que es el Fusobacterium, que si yo lo empiezo a buscar por acá, casi no tengo muy pocos, es porque va a tener unas implicaciones grandes a nivel de lesiones tumorales. ¿Qué más tenemos cuando hay una disbiosis, un cambio en este microbioma de la cavidad oral? Entonces, ese cambio que estamos teniendo por ese calor ese aumento de la temperatura nos va a generar directamente la aparición que estos microorganismos que tenemos en boca empiecen a tener unos cambios significativos y nos empiezan a generar alteraciones metabólicas, cardiovasculares, como la parferomona, artritis reumatoidea, enfermedad de Alzheimer, la prevotella en enfermedades metabólicas, cardiovasculares, artritis reumatoidea, la veilonela en alteraciones metabólicas, cardiovasculares, y empezamos a ver aquí todos los microorganismos que tenemos en boca, el Streptococcus, que uno habla de Streptococcus directamente a nivel de caries, pero miren lo que tenemos, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, desorden del espectro de autismo y enfermedades a nivel de la mucosa oral. Y aquí vemos cuáles serían los gram negativos y gram positivos cuando hay una disbiosis en esta cavidad oral. Entonces, esto empieza a ser el dominó, lo que les decía, el cambio térmico empieza a generar unos cambios a nivel de ese microbioma, de esa cavidad oral, la saliva cambia, estos microorganismos empiezan a tener una mayor proliferación y va asociado a unas enfermedades sistémicas en los pacientes. ¿Qué otros cambios importantes tenemos en los pacientes? Eh, Sabemos que la lengua o la cavidad oral, especialmente la lengua, tiene para identificar algunos sabores, dulce, salado, ácido, amargo, umami, pero con la alteración en el flujo salival, entonces empezamos a tener pacientes que no sienten, disminución de esa sensación del gusto, o aumenta esa sensación del gusto, o hay una disgeusia que el paciente come algo salado y lo siente dulce, o algo que se está presentando mucho es la fantogeusia, que es en ausencia del estímulo el paciente siente y empieza a sentir sabores. Entonces, todos estos cambios, si se dan cuenta, son muy importantes y relevantes y se presentan con
el uso del cigarrillo y con el cambio, no solo es fumé me generó esto, o el cigarrillo electrónico, sino que está generando un cambio completo en el microbioma, en la cavidad oral, y está haciendo que estos sabores donde normalmente debería sentirlos, dulce, salado, ácido, amargo, umami, lo que está haciendo es que haya unos cambios importantes, hasta llegar al punto que hay pacientes que dicen, yo no siento, ya no siento nada en mi cabeza oral, no está asociado lo que salió en algún momento que pacientes con ageusia por el COVID es diferente, sino que hay pacientes con ageusia directamente asociados por la disminución del flujo salival y estos cambios que generan a nivel de estas papilas gustativas por el uso de cigarrillos. ¿Qué más tenemos? Hablamos de esa sensación de quemadura, hormigueo, ardor en lengua, labios, paladar, garganta o en toda la boca, la sensación de sequedad que ya hemos hablado o de boca seca, la fantogeusia de sabor amargo o metálico o la geusia y se da por una glosodinia, una glosopirosis, que es la sensación de quemazón. Entonces, disminuye la saliva y empezamos a tener otras alteraciones directamente, que es la lengua que la siente caliente o siente que toda la boca le está quemando al paciente. Y ahí vienen otras alteraciones asociadas y esto empieza a unirse, empezamos a entrelazar y ya tenemos, aparte de su problema de la hipofunción salivar, podemos llegar a generar algo que se llama un síndrome ardor bucal. Entonces, por eso les mostraba el dominó. Se cae una ficha y empiezan a caer todas y empieza a generarse muchas alteraciones en los pacientes y a veces vamos a la alteración grande y es me duele, me arde la boca, me está quemando la boca y el paciente puede tener todo lo anterior que estamos viendo en las fichas anteriores hasta llegar realmente el factor causal, cuál fue el que está desencadenando todo esto en el paciente. Lesiones candidásicas, hay una mayor proliferación ¿de qué? De la Candida albicans. Tenemos acá y es una lesión que se presenta en lengua, muy frecuente en los pacientes con disminución del flujo salival. Este es un paciente fumador que presentaba esta lesión candidiásica en dorso de lengua. Y hay una influencia directamente de estos cigarrillos, de esta parte, fumar en la transformación maligna. Y volvemos a hablar de esta Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, la que dijo que en el 2006 que el cigarrillo sin humo llegaba a generar cáncer de páncreas y de en cavidad oral. Y aquí también dijo que hay unos microorganismos que causan hasta el 20% de las neoplasias mortales malignas en humanos y empezó a hablar de varios, Helicobacter, virus de la hepatitis B, el C, y empezó aquí a tomar varios, Epstein-Barr, eh, directamente, y lo que nos dijo es que hay un patógeno bacteriano, y era el que les hablaba del Fusobacterium nucleatum, que está relacionado con cáncer colorectal. Y entonces encontramos Fusobacterium, que se encuentra en cavidad oral directamente a nivel de cáncer colorectal. Entonces, este cambio y esta disbiosis o esta alteración en el microbioma, empezamos a ver que estos microorganismos empiezan a migrar y empiezan a generar este tipo de cáncer. Y aquí les voy a mostrar de los microorganismos y lo que se ha encontrado es BPH asociado a cáncer en cavidad oral, Helicobacter pylori asociado a cáncer gástrico, Salmonella typhi a cáncer de vesícula biliar, clamidia neumonía asociado a cáncer de pulmón y el Fusobacterium nucleatum, el Bacteroides fragilis y el Streptococcus bovis está asociado a cáncer de colon. Entonces son múltiples microorganismos que están asociados a lesiones neoplásicas. BPH, el que está en cavidad oral, pero miren, de cavidad oral encontramos hasta acá, hasta en cáncer de colon, y son microorganismos, como ya lo dije, que se encuentran en cavidad oral y pueden aparecer directamente asociadas a estas lesiones neoplásicas. En mucosa oral, la transformación maligna depende del lugar donde se encuentra. Entonces, directamente surco yugal, la transformación maligna es de 3.5, en piso de boca y vientre de lengua es de 14.8, paladar duro, la transformación maligna es de 6.3, y el lugar donde mayor transformación maligna tiene es lengua, especialmente borde lateral. Y aquí les estoy mostrando
¿qué tendríamos nosotros? ¿Cuáles son los microorganismos que más tenemos? Y en la lengua encontraríamos la proteobacteria, el estreptococo, la fusobacteria y el bacteroides. Y aquí la transformación maligna en borde lateral hablamos de un 24.2%. Entonces es una transformación maligna muy alta. Por eso cualquier lesión o alteración que se presente en lengua hay que estudiarla y revisarla lo más pronto posible. Y aquí voy a empezar a mostrarles algunas lesiones que se presentan a nivel de lengua. Esta lesión tipo placa blanquecina que tenemos acá en borde lateral de lengua. Miren acá otro en borde lateral de lengua. O esta que es más grande que presenta una área de fisura. Fisura, esto le hablamos que es una leucoplasia homogénea. Tenemos una leucoplasia homogénea que puede o no tener áreas de fisura. Lo importante en esto es identificar la lesión, son lesiones asintomáticas. Casi siempre estas lesiones aparecen al examen clínico, el paciente no le duele y hay que empezar a identificar si no hay un factor irritante, un factor que las esté desencadenando y lo más relevante de esto es cualquier alteración a la cual se le implemente un tratamiento durante 15 días no resoluciona, esta lesión debe biopsiarse. Y cualquier úlcera que exista en cavidad oral que no resolucione después de 15 días debe ser considerado cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, eso es algo muy importante y más en lengua, que nosotros pasamos el Día Latinoamericano del Cáncer Oral, que fue el 5 de diciembre, y es promover que cualquier lesión que tengan en boca diferente a caries, hay que hacerle el seguimiento y el estudio completo. ¿Por qué? Porque estas lesiones no duelen y estas lesiones son lesiones potencialmente malignas. Tenemos acá una leucoplasia verruciforme o verrucosa. Miren esta zona, una leucoplasia verrucosa en encía con desprendimiento. Es un paciente el cual tuvo una leucoplasia verrucosa y en esta zona anterior, esta área que vemos acá que está en teoría no continúa con esto terminó siendo un carcinoma y es una leucoplasia. Entonces, por eso es importante revisar muy bien, analizar muy bien, mirar muy bien los pacientes y hacer la remisión oportuna de cualquier cambio que tenga algún paciente nosotros en que ahora le diga, mire, me está saliendo esto, me apareció esta lesión blanca, que no duele y no molesten. Es importante hacer las respectivas interconsultas y remisiones oportunas porque este paciente duró un año para que pudiera ser atendido. Tal vez la lesión empezó incipientemente y después del año el paciente fue remitido porque le están haciendo unos tratamientos de limpieza en la zona y lo más relevante no era hacer la limpieza, sino mirar esa lesión blanca que estaba presentando. También podemos encontrar lesiones eritematosas. Entonces hay lesiones eritematosas que pueden estar en piso de boca, en borde lateral de lengua. Y lo importante de estas lesiones es lo mismo, identificar, estas duelen, estas molestan. Entonces los pacientes muchas veces dicen, ay, sí, me golpeé. Y si uno le pregunta a cualquier persona, si uno se golpea en el piso de la boca, ¿qué son? Aftas. Y todo el mundo dice, sí, es una afta lo que tengo acá. Y creo que es importante identificar que estas lesiones son lesiones irregulares, eritematosas, con algunas puede presentar estas zonas elevadas y esto hablamos de una eritroplasia o esta que es una lesión mucho más grande que es una eritroleucoplasia, que es una lesión blanca con áreas eritematosas y todo esto, este paciente fue diagnosticado como una úlcera traumática y lo que el paciente tenía era acá una lesión, una eritroleucoplasia con una lesión potencialmente maligna. Si yo observo acá y les preguntara si estuviéramos en un auditorio presencial, tal vez la mayoría me diría, esta es la lesión, pero no tiene que ver la lesión hasta dónde realmente va y la lesión es muy grande. La lesión compromete toda esta zona, áreas blanquecinas, áreas eritematosas, áreas blanquecinas y esta parte blanquecina hiperqueratóxica que fue la razón por la cual interconsultaron al paciente y por cual lo enviaron paciente fumador de cigarrillo electrónico, donde salió con una lesión potencialmente maligna, le está haciendo seguimiento una eritroleucoplasia y una leucoplasia. ¿Se acuerdan de la lengua pilosa que les decía que se presenta lengua pilosa negra? Es esto, son pigmentaciones que se dan a nivel de lengua, muy frecuente en los pacientes fumadores de cigarrillo electrónico.
Entonces, los pacientes fumadores de cigarrillo electrónico pueden presentar esta lengua pilosa negra y al hablar el paciente, cuando el paciente está hablando, no puede identificar estos cambios, estas pigmentaciones que se dan. Hay otros factores que pueden generar pigmentación en lengua, claro que pueden generarlo, pero esto nos puede ayudar a nosotros a identificar y saber si realmente el paciente es o no, o hay pacientes que no nos están diciendo si fuma o no fuma, si fuma cigarrillo electrónico, por lo que hablamos al principio, tiene unos olores que a veces pasan desapercibidos y prefieren no contar o no decir si van con un familiar a la consulta, si es un adolescente va a decir que no está fumando, pero puede tener estos cambios clínicos que nos van a ayudar a identificar y nos van a ayudar a clasificar al paciente para saber si fuma o no fuma y poder prender las alarmas y poder definir si el paciente está en riesgo o no de generar alguna lesión que puede llegar a poner en riesgo su vida o la salud completamente. ¿Qué más tenemos? Problemas a nivel periodontal o a nivel gingival. Entonces aquí tenemos todo lo que no me va a quedar en esto, no me va a quedar explicando esto. Lo importante es que existe una alteración grande a nivel de estos neutrófilos, estos macrófagos, y bueno, empiezan a generar un tema inflamatorio. Y lo que tenemos acá es que estas bacterias se pierde, directamente se pierde esa barrera que tiene el paciente y lo que tenemos acá directamente es que hay un aumento de este proceso bacteriano y en periodontitis una pérdida de hueso, en gingivitis hay un aumento directamente del proceso inflamatorio y todo esto va a tener un gran inconveniente para los pacientes, pero son signos clínicos que nos pueden ayudar a identificar si hay o no alguna alteración en el paciente. Entonces, los pacientes pueden llegar con signos clínicos de gingivitis. Gingivitis es algo que es un aumento, una inflamación, y están muy asociados al uso de cigarrillo electrónico. Entonces, pacientes que tienen gingivitis, que ha aumentado el tema gingival, el sangrado gingival, hay que estar muy pendientes. Un paciente joven que presentaba un aumento gingival y después de indagar encontramos que había el uso del cigarrillo electrónico o ya problemas periodontales en pacientes con cigarrillo convencional. La pérdida de este fue el paciente que les había mostrado inicialmente, pérdida de estructuras dentales, pérdida de hueso, y aquí hablamos ya de un tema periodontal muy marcado. Y se ven acá hay signos clínicos de disminución del flujo salival. Vienen acá las líneas de fisura en el nivel de lengua y se ve que esto es una boca totalmente seca. O problemas periodontales más grandes y problemas periodontales donde uno dice realmente el paciente aquí tiene un gran inconveniente y son problemas periodontales, un aumento de placa, un aumento gingival grande, bueno, restauraciones defectuosas, y por eso es importante mirar todos los factores de riesgo que tiene el paciente y si este uso, esta parte de estos cigarrillos, qué riesgo, qué problemas nos está generando a nivel de cavidad oral. Hay otro y nosotros escuchamos mucho el tema de los implantes, si los implantes sirven o no sirven y en este momento han estado en auge el tema de implantes y se dice si el paciente fuma o no fuma, realmente puede tener o se puede poner implante o no se puede poner implantes. Y aquí una comparación que hicieron entre los cigarrillos electrónicos y cigarrillos tradicionales, dicen que no afecta la salud periimplantaria. ¿Qué quiere decir? Según este estudio, lo que dice esta parte preliminar es que el implante no se va a ver afectado comparando cigarrillos electrónicos y cigarrillos tradicionales. Pero cuando uno sigue revisando este artículo, dice que los cigarrillos electrónicos no causa pérdida ósea, lo que les mostré causa problemas gingivales a nivel de encía, un aumento en la encía y sangrado, pero sí hay un aumento significativo en la liberación de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, el interleuquina 1B, y es similar a los usuarios de cigarrillos de tabaco tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente se ha dicho que los pacientes que fuman tabaco tradicional o convencional tienen un riesgo mayor a generar una pérdida de estos implantes, una alteración de los implantes. Y lo que vemos es que estos cigarrillos sí tienen un aumento también significativo y creo que estudios posteriores van a decir que también va a generar problemas a nivel perimplantario. Entonces, volvemos a retomar lo primero.
sí son tan buenos los cigarrillos electrónicos y ayudan y realmente nos van a proteger. No, el cigarrillo electrónico no sirve, no funciona. Hay otras formas de uso del cigarrillo y esto lo vemos en nuestra costa pacífica, el uso del cigarrillo y mirar el cigarrillo invertido y fumar invertido. Y muchas veces con el uso de las prótesis, vemos las prótesis que vienen con pigmentaciones y vienen con unas áreas pigmentadas muy grandes, entonces podemos empezar a identificar si el paciente está haciendo esto. Y cuando se retiran estas prótesis o cuando el paciente no tiene prótesis y directamente vemos qué pasa en el paladar, vemos estas zonas hiperqueratóxicas en el paladar muy marcadas, estos punticos rojos que vemos acá que son las ectasias glandulares o las ectasias, las glándulas empiezan a dilatar y empezamos a ver estas hiperqueratosis muy, muy marcadas y esto es por el uso del cigarrillo invertido. O podemos encontrar este, que es un paciente directamente que tiene todas las características clínicas resumidas. Pigmentaciones extrínsecas, tenemos zonas eritematosas, zonas blanquecinas, zonas pigmentaciones a nivel de encía, pigmentaciones a nivel de labios. Entonces, este sería como un resumen de las alteraciones que genera el cigarrillo directamente en cabeza oral. Este es un paciente, cuando me enviaron me hicieron esta interconsulta, lo que les dije es, este paciente tiene muchas comorbilidades y el paciente tenía una leucoplasia y una eritroplasia y en otra parte salió directamente un carcinoma escamocelular. Entonces, por eso es importante que los pacientes mirar todos los factores de riesgo, porque ya cuando llegan a este punto, el pronóstico es muy reservado para estos pacientes. Entonces, en cavidad oral y factores de riesgo directamente, si generan o no desórdenes malignos en boca el uso de estos cigarrillos electrónicos. Entonces, lo que decía la literatura es que estos cigarrillos electrónicos, realmente lo que hemos visto es que han aumentado en la última década en adolescentes y en adultos jóvenes. Se han hecho varios estudios en vivo y en vitro para mirar esos componentes directamente en cavidad oral y qué cantidad tienen. Y estos cigarrillos electrónicos van a tener directamente un papel activo en la patogénesis de otras neoplasias malignas. Entonces, el factor de riesgo para estos trastornos potencialmente malignos y cáncer oral está relacionado con los cigarrillos electrónicos. Aquí se hizo una búsqueda sistemática y lo que encontraron es que hay unos compuestos cancerígenos en saliva y cambios morfológicos que dañan el ADN y las vías moleculares relacionadas con la carcinogénesis en células orales de los usuarios de cigarrillos electrónicos. Y aunque la evidencia clínica actual sobre ese tema es limitada e insuficiente, se dice que el uso de cigarrillos electrónicos con factor de riesgo para lesiones potencialmente malignas y cáncer realmente sí es alto. Y dice, no obstante, que habla el tema de odontólogos, deben informar, aunque aquí, y por eso lo coloco acá, no creo que solo los odontólogos, sino todos los profesionales de salud deben informar a los pacientes de manera responsable sobre efectos potencialmente nocivos de los cigarrillos electrónicos sobre células de la mucosa oral. Entonces, ¿por qué mucosa oral? Porque es donde está en íntimo contacto. Y creo que nosotros como profesionales de la salud debemos informarle a nuestros pacientes si están con un cigarrillo electrónico que el riesgo que tienen de generar alteraciones en la cavidad oral es muy alto y el riesgo de malignizarse también. Entonces, por eso es importante. Y miren, haciendo una búsqueda, otra búsqueda que empecé a mirar que había salido porque decía que no habían tantos estudios, encontré este artículo donde habla un informe de caso 2017-2021 que habla directamente de un diagnóstico patológico de un carcinoma escamocelular basaloide, un carcinoma escamocelular basaloide y un carcinoma escamocelular invasivo pobremente diferenciado. ¿Qué tenía factores de riesgo? Cigarrillo electrónico 20 veces al día durante 13 años. En el 2016, cigarrillo electrónico diariamente, 13 años, cantidad de uso diario incierto. Y tenía cigarrillo convencional 0,5 paquetes al día durante un año y cigarrillos electrónicos diariamente durante 4 años. Cantidad incierta de uso diario. Entonces, sí empezamos ya a tener casos de pacientes donde estamos teniendo carcinomas. Y de estos 3 casos, el que más me preocupa, y si me preguntan a mí, es este de 19 años. Es un paciente que realmente, según esto, tenía una úlcera que no cicatrizaba en borde lateral de lengua izquierda
y lo que encontramos es que tiene un carcinoma pobremente diferenciado. O sea, el pronóstico de este carcinoma, los tres son agresivos, pero este que es pobremente diferenciado tiene un pronóstico peor a los otros. Entonces, uno la edad, miremos 21 años, de 19 años, creo que hay que prender alarma. En lo que le dije, vamos a empezar a encontrar muchas alteraciones, muchos cambios a nivel de nuestros adolescentes y adultos jóvenes. Y les pregunto aquí a las doctoras que nos están acompañando, creo que esto lo tienen claro y es mirar cuáles son los signos clínicos del cáncer de mama. ¿Y por qué lo traje? Porque nosotros ya tuvimos el día del cáncer de mama y lo tienen clarísimo y saben que si hay engrosamiento, hoyuelos, directamente fluidos, bultos, peso hundido, engrosamiento, lo tienen claro porque los explican desde muy temprana edad, les explican cómo hacer eso. Y hay campañas muy fuertes para el tema del cáncer de mama. Hay también campañas que se han hecho para el cáncer de Durante mi testículo. carrera he vivido muchos momentos importantes, pero hay uno que me marcó. La imagen del partido y quién sabe si de la liga se producía a la espera de este saque de esquina. Mitchell que provoca a Valderrama. Todavía puedo sentirlo. Primero, palpándome el testículo izquierdo, desde la zona inferior hacia arriba, con las yemas de los dedos. Luego el derecho, repitiendo el mismo movimiento. Y una tercera vez para ver si los testículos tenían la misma forma, tratando de encontrar algún bulto. No sentí dolor, pero en un poco me emputé. Si hubiera sentido dolor, tenía que haber consultado al médico, porque así se puede detectar a tiempo un posible cáncer testicular. Por eso, querido amigo, quería darte las gracias por haberme tocado los huevos en 3 simples pasos. Deberíamos hacer todo para prevenir el cáncer testicular. Y nosotros vemos que las campañas que hay han sido fuertes y realmente es para mirar el tema de cáncer. Pero desafortunadamente en cavidad oral no hay campañas fuertes de cavidad oral, no existen esas campañas para identificar el cáncer oral. Y eso es algo que estamos haciendo y estamos trabajando en este momento para poder identificar estas lesiones neoplásicas en cavidad oral, que se identifiquen tempranamente, que no tengamos este aumento porque la tasa de incidencia está aumentando mucho en el cáncer oral y el factor de riesgo más grande que tenemos y que lo desencadena realmente es el tema del cigarrillo electrónico y cigarrillo convencional. O sea, los dos desencadenan por los cambios que les mostré y los cambios que se generan en cavidad. Y hay algo que siempre hemos dicho que es algo muy fácil y creo que todos como profesionales de la salud lo debemos hacer y es ese autoexamen, explicar qué es un autoexamen. El autoexamen que lo hacemos nosotros, todos deberíamos hacerlo extraoral, revisarnos, palparnos, mirar si en el cuello tenemos aumentos anormales, si tenemos algo que nos esté afectando, nos esté generando un aumento de contorno en cuello, revisarnos completamente, mirar los labios, palparnos los labios, mirar cómo es la forma, si hay algún cambio en forma, en color, en consistencia, retraerlo, hacerlo. Y esto lo podemos hacer sencillo por las mañanas, después que nos cepillamos, o por las noches cuando ya nos vamos a acostar. Es mirar por dentro, tocar la parte de carrillos, tocar la parte de ese surco yugal, mirar el paladar, palparlo, mirar que no haya un aumento, que no haya ningún cambio importante, sacar la lengua, moverla, mirar que la lengua se mueva para ambos lados, que no tenga una limitación de movimiento, que no sienta nada raro en la lengua, que no vea lesiones en la lengua, que no vea un aumento, unas úlceras, y mirar el piso de la boca, levantarlo, tocarlo, palparlo. Y esto lo digo es porque así como se lo digo a mis colegas odontólogos, que de pronto acá tengo colegas en este momento, creo que esto debemos hacerlo todos como profesionales de la salud. Yo creo que acá no decimos, ay, es que todos son mastólogos, tienen que revisar directamente el seno y tienen que hacerlo así, o solo la parte de urología tiene que hacer la revisión y tienen que mirar la parte testicular. No, esto, vuelvo y lo digo, es un trabajo multidisciplinario, multiprofesional, interprofesional, y creo que todos somos pacientes y todos deberíamos hacer este autoexamen de cavidad y explicarle a nuestros familiares, explicárselo a nuestros pacientes y decirles que hay que revisar la boca, así como se revisan, como revisamos senos, como revisamos directamente la parte testicular. Hay que revisar la boca porque hay muchas lesiones que se pueden presentar en boca, que se pueden identificar incipientemente y tienen mejor pronóstico. Y les voy a mostrar lo último, les voy a mostrar algunos casos que han publicado directamente
Vapear y factores de riesgo. Este es un paciente con un eritema multiforme, es un caso reporte en revisión de literatura, una mujer de 22 años, dolor, dificultad al comer y beber. Lo que les decía, aquí hay que ver con los pacientes que usan cigarrillo electrónico, es la alteración que genera a nivel de orofaringe. Este paciente tenía fiebre, usuaria activa de vapeo durante un año, no lesiones en otras partes del cuerpo, inmunoglobulina G y la parte del virus del herpes 1 salió negativo. Diagnóstico fue un eritema multiforme oral. Bueno, los tratamientos que se hicieron y aquí para que vean la evolución del paciente, este fue un paciente con eritema asociado a el tema de vapeo. Siguiente paciente, directamente por el vapeo, un caso reportado, esta lesión, una lesión que se genera por el calor y la combustión a nivel de paladar blando, una úlcera asociada a la parte del vapeo. Y creo que hemos escuchado ya que si se revientan, se estallan, qué sucede con los pacientes. Este es un caso, un paciente que se le estalló el cigarrillo electrónico, se estalló, fue publicado en 2024, estalló completamente, le estalló en boca y generó esto en el paciente. Entonces, esa combustión, y si ustedes se acuerdan lo que les mostré, cómo en este cigarrillo electrónico puede generar esto, y ya hay casos de que se estallan y generan estas laceraciones y esta alteración a nivel de cavidad oral. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de los vapeadores o los cigarrillos electrónicos, porque realmente pueden generar muchos inconvenientes. Entonces, ¿qué tenemos? Componentes, esto va a ser como un repaso rápido. Componentes nicotina, saborizantes en el cigarrillo tradicional. Tenemos partículas metálicas, el propilenglicol, y en el otro tenemos alquitrán, carbono, benceno. Tenemos compuestos tóxicos, efectos cardiovasculares. El uso dual va a tener aumento de exposición de espectro en un riesgo y riesgos similares. Entonces, lo importante es que vamos a tener efectos cardiovasculares a largo plazo y también inmediato. Entonces, esto es importante tener en cuenta que los dos van a tener un riesgo muy grande y un problema grande directamente a nivel de los pacientes y carga oral. Existe una ley aquí en Colombia, que es la ley 2354 del 2024, y esto directamente hay una ley que dice que modifica la ley antitabaco del 2009, que era la 1335. Incluye a los vapeadores y cigarrillos electrónicos. Sigue las mismas restricciones, venta a menores, prohíbe de manera absoluta la venta a menores de 18 años, pero estamos viendo que nuestros adolescentes y nuestros preadolescentes ya han tenido algún tipo de contacto con los vapeadores. Entonces habla de una publicidad que se restringe esa publicidad a medios masivos, etiquetas, en fin. Y se hablaba que el 9 de mayo tenía un año para implementar, pero hasta el momento es algo que se está revisando si la ley como tal ya ha sido implementado o termina, como dice el doctor Stevenson, termina el cementerio de leyes muertas y no se le da mayor relevancia a esta ley, porque creo que esta es una ley muy importante que se implemente y que realmente se cumpla. Ya hemos encontrado unos pronunciamientos de la Liga Colombiana contra el Cáncer que advierte las consecuencias por el uso de vapeadores. Dice que los aerosoles de la mayoría de los vapeadores contienen productos químicos, tóxicos y sustancias que pueden causar cáncer. Asegura la institución, esto fue publicado el martes 28 de mayo del 2024. Y estas sustancias potencialmente malignas y tóxicas como metales pesados, plomo, compuestos orgánicos, volátiles y agentes cancerígenos. Incluso el vapor generado por estos cigarrillos electrónicos no es simplemente agua. De hecho, contiene sustancias químicas nocivas y partículas muy finas que pueden ser inhaladas hacia los pulmones y posteriormente exhaladas al medio ambiente. Asimismo, suelen incluir aditivos, sabores y productos químicos que pueden representar riesgos para la salud de las personas. Entonces, no es verdad todo lo que dicen del cigarrillo electrónico. El cigarrillo electrónico tiene unos riesgos muy grandes. Creo que hemos visto aquí unos casos y lo importante es que sepamos que esto tiene unas implicaciones a nivel de la salud y todos somos aquí profesionales de la salud, tenemos familiares, tenemos conocidos, tenemos cercanos que pueden estar con el uso de cigarrillo electrónico y creo que hay que advertir de los riesgos que tenemos con esto. Y es falso que vapear es un 95% menos dañino que fumar. Dice que aquí aún se sigue negando la aplastante creciente evidencia de vapear es la mejor herramienta para dejar de fumar. Dice que quiere dejar de fumar, lo difícil es dejar de fumar y que supuestamente con esto deja fumar. Esto es falso.
Directamente esto son noticias falsas, eso no es real y el vapeador no es mejor que el cigarrillo y no es que deje de fumar, sino creo que está cambiando la forma de hacer daño directamente en el paciente. Y en cabello oral, como les mostraba, pueden haber muchas lesiones, no es solo mirar caries, sino solo tenemos caries en cabello, en boca, no solo se afectan los dientes, no podemos tener múltiples lesiones, entonces por eso lo importante es, todos somos pacientes, todos vemos pacientes, todos hemos tenido algún cercano, familiar o alguien que utilice cigarrillo o en este momento que lo están en auge son los cigarrillos electrónicos, realmente empecemos a explicar los riesgos. Digamos que la boca es un sitio donde puede haber muchos cambios y esos cambios generan estos problemas. ¿Listo? Muchísimas gracias. Derly. Sí, señor. Va a ser la parte de sección de preguntas, doctor, pero antes de eso, qué pena, doctor, es que para poder certificar, tengo Sí. dos personas que no he podido identificar, si me pueden escribir en el chat el nombre, que ingresaron hace poquito, una como iPhone y otra iPhone de Mauri E.D, si me pueden colaborar, y otra que ingresa como no. Entonces, para poderlo certificar, necesitamos esa colaboración, si nos escriben el nombre en el chat. Listo, doctor, ya puede, qué pena. No te preocupes. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Quiere que abramos los micrófonos de todos para que Claro. estén? Sí, ¿Sí? sí, Ok. sí, claro. Es la idea. La idea es, este tema a veces genera muchas inquietudes, entonces para eso tenemos este espacio. El doctor Joaquín está leyendo por acá. Por ahí te dijeron una, se llama Paola Peroso. iPhone corresponde a Daniela Bedoya. Y iPhone de Mauri es Mauricio Echeverry. El doctor Joaquín, doctor, mucho gusto. El doctor está desde Portugal, pero es medicinal oral. Muchas gracias, doctor. Espero que le haya gustado la conferencia. No sé si tiene alguna duda, alguna pregunta. Creo que no. Bueno, nada, aquí están mis datos. Aquí consiguen mi correo, el WhatsApp. Si me pueden escribir, no hay ningún problema. Si tienen alguna duda, si tienen algún paciente, con mucho gusto. Ahí están todos mis contactos. A veces me demoro en contestar el WhatsApp, pero siempre lo respondo. O si quieren por el correo, está disponible. Muchas gracias a ustedes. No sé, Erlicita, si creo que no hay preguntas. Espera que por aquí están haciendo una pregunta. Que no habilitaron el audio, Derly. Un segundo, ya le digo a Derly. Derly. Ya, ya pueden reactivar los audios. Ya, pero un momentico, ya se está volviendo a Hola, hola, ¿ahí me ya, escuchan? ya, sí, señor. Sí, Buenas noches, doctor, ¿cómo está? buenas noches. Habla- Le habla Dimas Mera, yo soy productor y comercializador de productos de cannabis y pues me he especializado bastante en los temas médicos y en varios aspectos, ¿no? ¿Cómo está? Y en este caso, pues nosotros tenemos vapeadores de cannabis y nosotros queremos hacer el estudio correspondiente y seguimiento a pacientes con respecto al tema de vapeo de cannabis, porque pues el tema del CBD o THC o CBG o cualquier otro cannabinoide, desde el punto de vista médico, pues ha funcionado bien
pero usted en su práctica o ya sabe algún caso maligno con vapeadores de cannabis, en el momento pues yo no he visto ninguno y nadie se ha No, quejado. no tengo ningún caso que me haya llegado directamente por el uso del cannabis. Realmente lo que he visto y lo que he observado en los pacientes es que la mayoría ven asociado directamente al cigarrillo electrónico, los componentes que tienen, los que estamos mirando de la glicerina vegetal, glicol, pero no tengo con el uso de cannabis. Ok. Sí estamos haciéndole seguimiento y hemos preguntado mucho a los pacientes que nos llegan si aparte de estos cigarrillos electrónicos, con los componentes que traen, han utilizado otros. Pensando en lo que nos ha llegado, lo que les decía que están llegando productos de otros países y estamos viendo productos de otros países, pero no nos han dicho que haya sido directamente con uso de cannabis, aunque sabemos que sí lo están utilizando. O sea, Sí. sabemos que Y, sí lo han utilizado, y a pero ustedes no. les interesaría hacerle seguimiento porque yo tengo pues yo bastantes clientes con respecto a eso. Si quieren alguna, Claro, pues me seguir parece hacer súper alguna interesante. investigación, sería bueno que ustedes lo hagan. Claro, me parece buenísimo porque nosotros sí estamos, lo que les decía, en este momento creo que hay que mirar que los cambios que se presentan en Caberal, como les mostré, sean por estos cambios térmicos, el calor que hay y más estos componentes que empiezan a generar estas reacciones químicas. Entonces sería interesante hacerle como un seguimiento completo y mirar porque sí sabemos el uso que tiene, el uso que tiene el cannabis para la parte de médica y creo que sería bueno hacerle un seguimiento. Si quiere anotar mi teléfono y organizamos y coordinamos para hacer el seguimiento, me parece súper interesante. El que aparece ahí en Gracias, la última Al, diapositiva. el 311-211-4499. Listo, muchas gracias, doctor, muy amable, ¿no? Listo, además quedo atento y coordinamos para hacerle el seguimiento completo. Vale, doctor, gracias. Con Chao. mucho gusto a usted, muchas gracias. No sé si había alguien más. Sí, doctor, Doctor. hay una pregunta del doctor Cabral sobre el efecto de pulmón pipoca, doctor. Doctor, tiene apagado el micrófono. Doctor Gaidos. Ya, perdón, no me di cuenta. Doc, no sé cuál es el pulmón pipoca. No sé si de pronto me puede... Un segundo, estoy mirando aquí una cosa. Puede ser un tema de traducción. Voy a mirar. Ya quiero saber cuál es el pulmón pipoca. Colocó que, perdón, doctor, probablemente es mala Sí, noticia. Ya, probablemente la traducción está mal, por eso sí. estaba revisando, pero un segundo, ya estoy mirando aquí. La bronquiolitis obliterante, doctor, que es la inflamación que se da a nivel de los bronquios. No sé si sea por eso. Sí, él Ah, dice que sí. ok. Sí, realmente sí se está viendo, como les mostraba, y los estudios que tenemos, que se están realizando, que tenemos, no, perdón, que se están realizando, es mirar estas afecciones a nivel pulmonar, a nivel de bronquios, porque lo que se ha visto es que el cigarrillo convencional tiene estos cambios muy marcados y son cambios muy grandes, pero en el cigarrillo electrónico son estos pequeños cambios y esto que se empieza a dar es en las vías respiratorias a nivel de los bronquios, la inflamación, la cicatrización y más con el tema de tos y al respirar. Por eso les decía que con el cigarrillo electrónico hay que estar muy pendiente de la parte de la tos al respirar y el tema de la parte inhalatoria. Entonces creo, y se están haciendo estudios, se está revisando porque creo que pueden ser los signos incipientes y los signos preliminares de estas alteraciones por el uso del cigarrillo electrónico. No sé si de pronto me expliqué bien, Doc, y perfecto. Quedó Doc, por aquí. ¿tiene otras
Otra pregunta del doctor Javier Vicente Ardila. Entonces, ¿es tan nocivo el cigarrillo electrónico como los vapeadores? ¿Qué sucede? Lo que hablábamos que el tema de vapear es colocar directamente, inhalar una sustancia que puede tener o no nicotina. Lo que hay que mirar es estos componentes. Recuerde que le dije, el propilenglicol y la glicerina tienen unos componentes que cuando hay calor van a llegar a ser cancerígenos. Entonces, por eso hay unos que dicen, no, pero es que no tiene nicotina. Claro, la nicotina es muy importante en el tema de lesión neoplásica, pero si aparecen si tiene estos componentes con el calor, puede llegar a generar estos cambios para que se formen una sustancia que puede llegar a tener cáncer. Entonces, sí pueden llegar a ser igual de nocivos el electrónico como el tema del vapeador. Y recordemos que el vapeador, que es un cigarrillo electrónico. Doc, tiene levantada una mano del doctor Echeverry. El doctor Echeverry, chanfle, el jefe. Escuchemos al Hola jefe. Alberto, ¿cómo estás? Qué pena Hola, haber Mauricio, ingresado ¿cómo tan vas? tarde, pero está en otra reunión. Como Tranquilo, ¿cómo siempre, vas? muy colaborador con tus charlas. Carlos, una duda y no sé si ya la habías dado ahora y qué pena si la pregunto en redundancia, pero una de las estrategias más grandes para contrarrestar los fumadores es ponerles de castigador principal el fumador pasivo, ¿cierto? O sea, la mujer o el esposo cantaleteando al compañero por los efectos secundarios del fumador pasivo. En el vapeo, ¿qué tanta nocividad hay en el vapeador pasivo? O sea, en el compañero o compañera de ese vapeador. Claro, el tema es que, como les decía Mauricio, les contaba que esto salió en el 2003. Realmente los estudios que estamos observando y lo que tenemos no son tan grandes o no tenemos tanta cantidad de estudios, pero sí hay algunos que se acercan y dicen que el pasivo realmente, el fumador pasivo de los cigarrillos electrónicos, puede llegar a tener el mismo grado de alteración que en los cigarrillos convencionales. ¿Qué sucede? Que en el cigarrillo convencional, el paciente, la exhalación de humo es mucho mayor. Dice que los componentes que quedan en el aire y los que inhala el pasivo son mucho más fuertes, pero lo que sí se ha manifestado y lo que dicen algunos artículos, no son muchos, es que este fumador pasivo, la persona que lo acompaña, también tiene un riesgo alto de empezar a generar estas lesiones, empezar a tener esta inhalación de todos estos componentes volátiles que el cigarrillo. Entonces, creo que en unos años vamos a tener muchas más investigaciones y van a ser más fuertes, y creo que sí vamos a tener realmente una prohibición total, porque yo digo que esto se debería prohibir totalmente, porque como engañan las personas y como les dicen que esto no genera ningún problema, no es así, y el pasivo también va a tener unas implicaciones grandes. Lo veremos dentro de unos años, esperemos que no sean tan altas como las que estamos empezando a tener. Doctor, yo también tengo una pregunta, no sé si Mauricio, algo más, y por aquí se un doctor Santiago Rojas dice que yo también tengo una pregunta. Hola doctor, ¿cómo estás? Yo, Un Santiago, gusto ¿cómo vas? volver a saludarte. Saludos desde Medellín. Y Gracias. primero que todo, felicitarte por esta presentación tan relevante en la medicina y en la ciencia. Súper importante. Verlo desde este punto de vista es sumamente importante para poder recomendarle a nuestros pacientes pues, los mejores métodos para tener una vida sana. Entonces, doctor, yo tengo dos preguntas que te las voy a hacer. La primera es, ¿en qué grado el propilenglicol o la glicerina vegetal logra afectar el epitelio del pulmón? Porque es que mira que los pacientes o bueno, las personas que fuman por primera vez, su cuerpo lo rechaza por medio de la tos. Entonces, yo creo que luego ellos adquieren una resistencia debido a un cambio que se genera en el epitelio. Puede ser una metaplasia que genere que ellos dejen de toser y asimilen más como ese vapor o ese humo del cigarrillo electrónico como propio. Y ahí viene ya la segunda pregunta, doctor.
¿Cómo se maneja entonces el componente adictivo? Ya que un cigarrillo convencional trae entre 1.2 o 1.5 miligramos de nicotina, mientras que un cigarrillo electrónico, todos, sin excepción alguna, no baja de 50 miligramos de nicotina. Eso es una altísimo componente de nicotina que logra hacer que las personas sean mucho más adictas o tengan un componente adictivo mucho más fuerte y que el momento de dejarlo sea mucho más complejo. Entonces, a mí me parece que también el manejo con toxicología muy importante para aquella persona que quiere desengancharse totalmente de la nicotina. Bueno, vamos por la primera. Realmente que tenga estudios o que realmente sepa cuál es el mecanismo que genera a nivel pulmonar, no lo tengo acá, pero lo voy a tratar de extrapolar directamente lo que sucede en cabeza oral. Entonces, lo que decías, el primer contacto con el cigarrillo genera ese rechazo, ya sea con tos, que el paciente empieza a generar estas manifestaciones de mientras se adapta o mientras lo tolera. Y realmente lo que vemos nosotros que pasa en la cavidad oral, que es que forma una hiperkeratosis, un aumento, una hiperplasia, no sería tanto una metaplasia, sino una hiperplasia, un aumento de esas células, y creo que sería como el mismo componente, estoy hablando desde lo que veo clínicamente, histopatológicamente, podría ser un cambio hiperplásico de las células, que lo que hacen es, al aumentar, que haya una mayor tolerancia a este uso, a empezar a tolerar que entre el cigarrillo, en que empiece a entrar el humo del cigarrillo. Podría ser esa una de las razones, este aumento en la celularidad, y recordemos que al aumentar la celularidad, después ya vienen los otros grados de metaplasia, displasia, y bueno, ya vienen los problemas mayores que generan el problema, las lesiones neoplásicas. ¿Listo? Sería lo primero. Lo segundo, claro, ahí, ¿qué sucede con el cigarro electrónico? Eh, Primero, está vendido como algo que ayuda. Entonces, como lo venden como el que nos va realmente a sacar del problema que tenemos con el cigarrillo convencional. La gente está convencida que no hace daño y que no sirve. Y tenemos aparte, creo que el tema adictivo, porque hay unos que los venden sin nicotina. El tema de la nicotina, hay unos cartuchos que vienen sin nicotina. El tema de la adicción es más por los saborizantes que tiene el cigarrillo electrónico. Con los pacientes que yo hablo, ellos me dicen, Doc, lo que pasa es que el sabor que tiene la limonaria, manzana, pera, bueno, en fin, hay muchos, dicen que el sabor es algo que los hace que sigan necesitando estar más con el tema de lo peor, porque sienten algo agradable en la boca. Entonces, el tema adictivo creo que es algo muy complejo y creo que sí hay que empezar a mirar cómo se maneja, y creo que hay que, en esa interdisciplinaridad y que interprofesionalidad que hablamos, es manejar, y esos pacientes creo que tienen que ser directamente redireccionados para que desde las áreas de, yo he dicho, psicología, los he enviado a psicología y psiquiatría, que les explico que no es porque esté loco, sino que realmente hay que mirar qué está pasando acá. Hay que empezar a controlar, porque las adicciones hay que empezar a controlarlas desde el momento en que están. Y hay adicciones como estas que, por ser muy rica y tener un sabor agradable, genera una adicción importante. Entonces, creo que eso hay que revisarlo. Sí, y vuelvo y lo reitero, esto creo que amerita muchos estudios, y cuando estoy en las universidades les digo, ojalá estudien esto y lo empiecen a investigar más y más. Y creo que entre más investiguemos, vamos a encontrar más cosas que van a beneficiar primero para los pacientes, y nos van a ayudar a todos en el campo que estemos de la salud, nos van a ayudar demasiado para poder brindarles respuesta, porque hay muchas respuestas que a veces creo que no las tenemos tan claras porque no hay tantos estudios y no tenemos tantas investigaciones sobre estos temas. Claro, doctor, tienes absoluta razón y muy buena esa relación, porque mira que ya también es un componente adictivo físico y psicológico. Psicológico por Correcto. la parte de que les gusta el sabor, y físico por el síndrome de abstinencia, si no
lo consumen en lo que el cuerpo metaboliza la nicotina, que es aproximadamente en 4 horas o 2 horas. Por eso una persona tiene esa adicción tan fuerte, porque cada 2 horas más o menos el cuerpo le pide más vaporizador o más cigarrillo. Entonces, esa parte de la adicción física y la adicción psicológica sí se debe manejar con los pacientes que realmente quieran salir de este problema, porque a mí me parece que la adicción a la nicotina es un problema muy grave, ya que vemos en nuestros niños menores de 12 años consumiendo ese tipo de cosas en los colegios. Entonces me parece que también es regulación por todos los lados y, como decías, totalmente prohibido. Tienes toda la razón, doctor, y muchas gracias. No, gracias, gracias Santiago. Y sí, creo que esto es un mensaje como profesional de la salud y es el mensaje a todos que tenemos que hacer desde nuestros diferentes ámbitos y afortunadamente tenemos también a un doctor aquí de Portugal. Tenemos que empezar a mover y cambiar, cambiar esa falsa imagen que tienen que esto es lo mejor y fue lo mejor que pudieron haber diseñado y creado y nuestros niños, nuestros adolescentes, todos son felices porque eso no hace daño, eso no hace ningún daño y realmente sí tiene muchas implicaciones. Por aquí decía alguien, dijo con una pregunta. Andrea Echeverry. Doctor Carlos, buenas noches. Yo escribí por el celular, yo estoy acá con ella, ella es mi novia, estamos juntos conectados. Ok. Doctor, tenía una preguntita y es frente a esta popularización del discurso en contra de los cigarrillos electrónicos y vapeadores y demás, pues han surgido nuevas alternativas de consumo y una de esas alternativas es de manera oral a través de sacos. No sé si tal vez usted ya tiene conocimiento de ese método o si conoce alguna investigación acerca de las repercusiones de ese método de consumo de nicotina que cambia otra vez las reglas del juego y se presenta otra vez de manera atractiva al público de una manera distinta. Sí, no sé si estamos hablando de esto, voy a devolverme acá un segundo. No sé si estamos hablando de estos mismos, de los masticables. Correcto, el que dice SINS. Exacto. Lo que les decía, esto en este momento es lo que más se está viendo y el problema es que es de venta libre. Y estamos viendo que es de venta libre y lo están vendiendo sin ningún control. Y donde más lo están comercializando es en la parte de colegios, en la parte de las universidades, porque supuestamente le están diciendo que esto no tiene ningún inconveniente. Y esto tiene un riesgo de cáncer muy alto porque duran con este tabaco, directamente lo mantienen en boca y lo mantienen mucho tiempo. Esto lo veíamos mucho en la parte de la India. Y en la India sí, bueno, ellos tienen otras cosas y lo mantiene el tabaco en boca. Y al tener ese irritante local en un sitio específico, va a cambiar toda la composición del epitelio de la mucosa oral y el riesgo ahí de generar lesiones o desórdenes potencialmente malignos es muy alto, muy alto. Y esto es algo que hay que prender todas las alarmas. Por eso inicié con esta antes de empezar a hablar de los cigarrillos directamente electrónicos o cigarrillo convencional, porque esto lo estamos viendo y realmente esto lo están vendiendo como algo que no tiene riesgo y el riesgo es muy alto, muy alto porque esos cigarrillos, esta parte del tabaco es masticarla más el tema de la saliva, recordemos todos los componentes que tiene la saliva y la saliva cuando empezamos a generar cambios con el snus o este rapeo húmedo, lo que vemos es que sí va a generar un cambio en el microbioma y a nivel epitelial. Entonces el riesgo sí es muy alto de lesiones neoplásicas o potencialmente malignas en boca. Gracias, doctor. En últimas, yo creo que desde que empezó el consumo de nicotina también es una pelea contra la libertad de mercado y hay que entender eso también como parte de este discurso. Muchas gracias, doctor. A usted muchísimas gracias. El doctor Joaquín escribió algo. Sí, señor. Eh, Muchos pacientes en la historia clínica preguntan si fuman, me contestan que no, que usan vapeo como algo malo. En Lisboa casi a las 2 de la mañana. Pero, doctor, muchísimas gracias por trasnochar.
Qué pena, el doctor nos está diciendo ahí bueno, que él le pregunta si fuman y los pacientes dicen que no y contestan que no, pero el vapeo sí, entonces, no, doc, gracias por quedarse hasta esta hora, gracias por acompañarnos, son las 2 de la mañana, me está diciendo él en Lisboa, y espero que esta conferencia haya solucionado algunas dudas y ya saben, si tienen alguna duda adicional y quieren algunas preguntas adicionales, con mucho gusto, ahí está mi contacto. En Europa les no es más común, sí señor, tal cual en Europa es donde más lo vemos y lo que les decía, normalmente lo encontrábamos más en la parte de la India. De India fue donde realmente el tema de masticar lo viene más en la India, pero en Europa esto es algo muy marcado. El snus la gente lo tiene mucho y lo consiguen muy fácil. Y acá se está como empezando a comercializar como algo muy sencillo, como si fuera un chicle. Y a la gente le dicen, no pasa nada, pues tener eso en boca y no te hace absolutamente nada. Entonces el riesgo con estos que estoy mostrando en este momento en la presentación es muy alto, muy alto y a veces tienen una comercialización libre. Y esa comercialización libre hacen que le caigan a los más inocentes, que son nuestros adolescentes o nuestros niños. Y esto es un llamado para que estemos muy pendientes de ellos porque ellos son los que están más expuestos y a veces por esa curiosidad terminan colocando esto en boca y pueden terminar con unas lesiones muy graves y dañando toda su vida. Gracias, doctor. Su español, su portuñol está bien. ¿Listo? Creo que no sé, creo que no hay más preguntas. No, señor, no hay ninguna otra pregunta. No, Derly, muchísimas gracias por este espacio, gracias por la invitación, a Mauricio, a Derly, que creo que ustedes ahí siguen uniéndonos como profesionales de la salud y ya saben, en lo que pueda colaborar y pueda traer cosas de boca que nos relaciona a todas las profesiones de la salud, cuenten conmigo. Muchas gracias. Para todos una feliz Navidad. Nos vemos, un feliz año y estoy atento a cualquier duda o inquietud cuando me escriban. Con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Feliz noche. Feliz noche para todos. Carlos Alberto, muchas gracias por la charla. Y a todos invitarlos, si Dios quiere, la semana entrante ya queda libre para que todos la puedan enviar y poderla ver con sus familiares y amigos. Y el mensaje es directo y muy claro y es que los vapeadores y los cigarrillos electrónicos son iguales o más nocivos que los cigarrillos normales. Buenísimo. Sí. Y muchas gracias al doctor Gaidos, al doctor Raúl Cataño del área jurídica por apoyarnos en la charla, a Mr. Ceritaus por el acompañamiento. Gracias a todos. Una feliz noche. Y a todos, al doctor Cataño, a todos los que nos acompañaron también, muchas gracias. ¿Le negaron la pensión de sobrevivientes de invalidez, de vejez o sufrió un accidente laboral? Llámanos o visítanos. RCA Abogados, expertos en seguridad social y derecho laboral.